Educación solidaria. Hacemos un voluntariado aquí en San Juan de Dios con pacientes en estado de cuidados paliativos. Es una realidad diferente a la que conocemos y es un ambiente complicado. Yo lo que vivo es que a muchas personas de mi equipo pues que le dan la vida, pues el venir y estar con los voluntarios, porque para los voluntarios es, yo creo, solo pues 2 horas que aprenden mucho y eso, pero a mis compañeros, pues uno con diversidad funcional, intelectual, síndrome de Down y eso, pues yo noto que le dan la vida. Un apoyo, alguien de referencia que... Aquí realmente aprendes el valor de las sonrisas, el valor del disfrute de la vida. Son majos, muy cariñosos, pues bien. Un chute de realidad. Una cosa muy importante que hoy en día no se ve: normalización de gente con chavales con diversidad funcional. A crear ese vínculo entre las personas, ese cariño y ese amor, y al final es lo que nos llevamos nosotros a casa. Todos y cada uno nos llevamos lo mismo, nos dan vida, nos dan felicidad, experiencias y algo que es necesariamente para la vida y para vivirla. Solidaridad, empatía. O sea, yo creo que a todo el mundo, o sea, les obliga, entre comillas, a relacionarse con personas diferentes. O sea, que de otra manera, yo hablo con ellos, de otra manera lo evitarías. Entonces, simplemente por no saber ni cómo hablar, ni qué hablar, ni nada. Y luego realmente los tienes al lado, lo conoces y dices, ostras, si tienen los mismos problemas que yo, si es como yo. Esperamos de ellos, y así se lo decimos al principio, pues que sean para nosotros pues como savia nueva, como no sé, como abono para sal, como la generosidad propia de los jóvenes, ¿no?, que siempre están dispuestos. Lo primero, alegría. Lo segundo, cariño. Lo tercero, no sé qué explicarle. Para mí, todo. Felicidad, el saber que vienes aquí, que les animas, que salen más contentos porque te preguntan al día siguiente a ver qué vamos a hacer y te sientes realizado, sientes que has ayudado, que les has hecho felices. Y emocional, el motivarte, ver que haces vida con gente, pues con gente diversa. Generosidad. Principalmente el hecho de aprender los unos de los otros, tanto nosotros de ellos como ellos de nosotros, y al final hacer una labor social que siempre nos agradecen y que siempre están muy contentos cada viernes.